Pero, ¿por qué? Dijo usted que el Stat no debería haberlo iniciado con seres humanos. Quiso decir, quiere decir que fue una opción estética, no moral. De habérmelo preguntado entonces, te hubiera dicho que era estética, que quería comprender la muerte por etapas, que la muerte de un animal me brindaría tanto placer y experiencia que solo había empezado a comprenderla, que deseaba guardar la experiencia de una muerte humana para mi comprensión madura. Pero era moral, porque en realidad todas las decisiones estéticas son morales. No comprendo, dijo el muchacho. Yo pensaba que las decisiones estéticas podían ser absolutamente inmorales. Y el dicho común sobre un artista que abandona mujer e hijos para poder pintar, o Nerón tocando el arpa mientras ardía Roma, ambas fueron decisiones morales. Ambas sirvieron a un bien superior en la mente del artista. El conflicto estalla entre la moral del artista y la moral de la sociedad, no entre la estética y la moral. Pero a menudo esto no es comprendido. Y entonces aparece la pérdida, la tragedia. Un artista que roba pinturas de una tienda, por ejemplo, se imagina haber tomado una decisión inevitable pero inmoral. Y luego se ve a sí mismo como caído en desgracia. La consecuencia es la desesperación y una miserable irresponsabilidad. Como si la moralidad fuera un gran mundo de cristal que puede ser absolutamente destrozado por un acto. Pero esta no era mi preocupación máxima en ese entonces. Yo creía que mataba animales, nada más que por razones estéticas, y enfrentaba el gran interrogante moral de si, por mi propia naturaleza, yo estaba condenado. Porque, ves, aunque el Stat jamás me había dicho nada de los demonios o del infierno, yo creía que estaba condenado cuando me fui con él. Del mismo modo que Judas debía de haberlo creído cuando se puso el nudo alrededor del cuello. ¿Comprendes? El chico no dijo nada. Quiso hablar, pero no lo hizo. Por un breve instante sus mejillas se ruborizaron. ¿Y lo estaba? Murmuró. El vampiro se quedó sentado, sonriente, con una pequeña sonrisa que bailoteó en sus labios, como la luz. Ahora el chico lo miraba como si lo viese por primera vez. Quizá, dijo el vampiro, echándose para atrás y cruzando las piernas, debiéramos tratar cada cosa por turno. Tal vez debiera continuar con mi historia. Sí, por favor, dijo el entrevistador. Esa noche yo estaba agitado, como te dije. Había intuido el interrogante como vampiro, y ahora me abrumaba, completamente. Y en ese estado no tenía ganas de vivir, pues eso me produjo, como sucede con los humanos, grandes ganas de satisfacer los deseos físicos. Ya te he dicho lo que matar significa para los vampiros. Te puedes imaginar, por lo que te he dicho, la diferencia entre una rata y un ser humano. Bajé por una calle después de que el Stat y yo caminásemos manzanas enteras. Entonces las calles estaban enlodadas y toda la ciudad muy oscura en comparación con las ciudades actuales. Las luces eran como faros en un mar negro. Incluso con la lenta aparición de la mañana, solo los tejados y los altos pórticos de las casas salían de la oscuridad, y para un hombre mortal las calles eran como negros abismos. Estoy condenado. Provengo del infierno. Mi naturaleza es satánica. Me lo preguntaba una y otra vez. Y si lo era, ¿por qué entonces me rebelaba contra ella? Y me disgustaba cuando Lestat mataba. Y todo el tiempo, cuando el deseo de morir me hacía ignorar la sed, ésta se volvía más fuerte. Mis venas eran verdaderas redes de dolor en mi carne. Me temblaban las sienes. Y al final no lo pude soportar más. Hecho trizas por el deseo de no participar, de morirme de hambre,
de deshacerme en pensamientos, por un lado, y las ganas de matar por otro, me encontré en una calle vacía y desolada y oí el llanto de una niña. Ella estaba dentro de una casa. Me acerqué a las paredes tratando, con mi habitual objetividad, de comprender solo la naturaleza de su llanto. Estaba afligida y doliente y absolutamente sola. Hacía tanto tiempo que lloraba que pronto dejaría de hacerlo, por puro agotamiento. Pasé la mano por la ventanilla de la puerta y abrí el picaporte. Allí estaba sentada en la cama, en la oscura habitación, al lado de una mujer muerta, una mujer que hacía días que estaba muerta. El cuarto estaba lleno de maletas y de baúles, como si un montón de gente se hubiera apresurado a viajar, pero la mujer estaba medio vestida, con el cuerpo ya en descomposición, y no había nadie más que la niña. Pasaron unos instantes antes de que me viera, pero cuando lo hizo, empezó a decirme que debía hacer algo para ayudar a su madre. Solo tenía unos 5 años como máximo y su cara estaba manchada por las lágrimas y la suciedad. Era muy delgada. Me rogó que la ayudase. Tenían que tomar un barco, dijo, antes de que llegara la plaga. Su padre los esperaba. Empezó a sacudir a su madre y a llorar del modo más patético y desesperado, y luego me volvió a mirar y se puso a llorar a lagrimones. Ahora debes comprender que yo estaba ardiendo de la necesidad física de beber. No podría haber pasado un día más sin alimento, pero había alternativas. Las ratas abundaban en las calles y en algún sitio muy cercano aullaba un perro indefenso. Podría haberme ido de esa habitación y me podría haber alimentado y regresado luego. Pero el interrogante me atenazaba. ¿Estoy condenado? Si es así, ¿por qué sentí lástima por ella, por su rostro débil? ¿Por qué el deseo de tocar sus brazos delgados y pequeños, tenerla en mis rodillas con la cabeza contra mi pecho, mientras le acaricio sus sedosos cabellos? ¿Por qué hago esto? Si estoy maldito, debo matarla. Solo tendría que desear transformarla en comida para una existencia maldita. ¿Por qué al estar condenado, debo odiarla? Y cuando pensé esto, vi el rostro de Babette, contorsionado por el odio en el momento de tomar la lámpara y encenderla, y vi a Lestat en mi mente y lo odié. Y sí, me sentí condenado, y eso es un infierno. En ese instante me agaché y me eché sobre el cuello suave y pequeño, y al oír su débil grito, susurré, aun cuando ya tenía la sangre en mis labios: es solo un momento, y ya no sentirás más dolor. Pero ella estaba aferrada a mí, y pronto no pude decir nada. Durante 4 años no había saboreado la sangre humana. Durante 4 años no lo había realmente conocido. Y entonces oí el latido de su corazón con ese ritmo terrible. ¿Y qué corazón? No el corazón de un hombre o un animal, sino el corazón de una niña que latía cada vez más fuerte, negándose a morir, repicando primero como una débil llamada a la puerta, llorando. No moriré, no moriré, no puedo morir, no puedo morir. Creo que me puse de pie aún aferrado a ella, con el corazón empujando a mi corazón, más rápido y sin esperanza de cesar, con la rica sangre manando demasiado rápida para mí y la habitación girando. Y entonces, pese a mí mismo, me quedé mirando por encima de su cabeza agachada y su boca abierta, el rostro mortecino de su madre. Y a través de sus párpados semicerrados, sus ojos brillaron como si estuviera viva. Aparté de mí a la niña. Estaba como una muñeca desarticulada. Y al tratar de escapar de la madre, vi que una figura familiar llenaba la ventana.
Era Lestat, que se movió riéndose, con su cuerpo agachado como bailando en la calle enlodada. Louis, Louis, me dijo en tono burlón y señalándome con un largo y flaco dedo, como si me hubiera pescado en el acto. Y pasó por el marco de la ventana, me empujó a un lado y sacó de la cama el cuerpo hediondo de la madre y simuló bailar con ella. Dios santo, dijo el muchacho. Sí, yo podría haber dicho lo mismo, dijo el vampiro. Nunca tomes una vida. Tropezó con la niña cuando empujaba a la madre dando grandes vueltas. El pelo de la madre caía sobre su cara y su cabeza cayó hacia atrás y un líquido negro le salió de la boca. Él la tiró al suelo. Yo salí por la ventana y corrí por la calle. Él corrió tras de mí. ¿Tienes miedo, Luis? La niña está viva, Luis. La dejaste respirando. ¿Regreso y la transformo en una vampira? Podrías usarla, Luis. Y piensa en todos los vestidos bonitos que le podríamos comprar. ¡Espera, Luis! ¡Espera! Y entonces corrió detrás de mí hasta el hotel por los tejados donde yo esperaba perderlo de vista, hasta que entré por la ventana de nuestra sala y enfurecido la cerré de un golpe. Él la golpeó. Tenía los brazos abiertos como un pájaro que quiere traspasar los cristales y golpeó el marco. Yo estaba totalmente fuera de mí. Caminé alrededor de la habitación buscando alguna manera de liquidarlo. Me imaginé su cuerpo consumido por el fuego en el tejado. Había perdido por completo la razón, de modo que era una furia destructora. Y cuando traspasó el cristal roto, luchamos como jamás habíamos luchado. Fue el infierno el que me detuvo. La idea del infierno. La idea de ser dos almas en el infierno. Dos almas que se aferraban en el odio. Perdí mi confianza, mi propósito, mi ímpetu. Caí al suelo y él quedó de pie encima de mí, con los ojos fríos, aunque tenía el pecho agitado. Eres un imbécil, Luis, dijo. Su voz era serena, tan serena que me volvió a la realidad. Está saliendo el sol, agregó con el pecho levemente agitado por la pelea y los ojos entornados cuando miró por la ventana. Nunca lo había visto así, pues la pelea le había hecho mostrar su mejor parte. Métete en tu ataúd, me dijo sin la menor señal de enfado. Pero mañana por la noche hablaremos. Bien, yo quedé más que levemente sorprendido. Que Lestat quisiera conversar conmigo, no me lo podía imaginar. En realidad, Lestat y yo jamás habíamos hablado. Pienso que te he descrito con precisión nuestras peleas verbales, nuestros encuentros disgustados. Estaba desesperado por el dinero, por sus propiedades, dijo el muchacho. ¿O es que tenía miedo de estar tan solo como usted? Se me ocurrieron esas cosas. Incluso se me ocurrió que Lestat pensaba matarme de alguna manera que yo no conocía. ¿Ves? En ese tiempo yo no estaba seguro de por qué me despertaba cada tarde, de si era automático cuando me abandonaba a ese sueño mortal y de por qué a veces sucedía antes que en otras ocasiones. Era una de las cosas que Lestat no me explicaba. Y a menudo él se levantaba antes que yo. Era superior a mí en todas esas cosas como te he indicado. Y esa mañana cerré el ataúd con una especie de desesperación. Sin embargo, ahora debería explicar que cerrar el ataúd es siempre perturbador. Es como aplicarse una anestesia moderna antes de ser operado. Hasta un error casual de parte de un intruso puede significar la muerte. Pero, ¿cómo podría haberlo matado él? No podría haberlo expuesto a la luz sin exponerse a sí mismo. Es verdad, pero al levantarse antes que yo, podría haber clavado las tapas del ataúd o prenderle fuego. Lo principal era que yo no sabía lo que podría haber hecho. Pero entonces no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Y con pensamientos acerca de la mujer y la niña muerta aún en la cabeza, no tenía más energías para discutir con él. Y por si fuera poco, tuve encima sueños miserables.
«Usted sueña», exclamó el chico. «A menudo», dijo el vampiro. «A veces deseo no poder hacerlo, porque como ser mortal nunca tuve sueños tan prolongados y lúcidos, y tampoco tuve pesadillas tan retorcidas. En los primeros tiempos, esos sueños me absorbían tanto que con frecuencia luchaba para no despertarme y poder quedarme echado a veces durante horas pensando en esos sueños, hasta que había pasado la mitad de la noche y aturdidos por ellos trataba de comprender su significado. Eran, desde muchos puntos de vista, tan inextricables como lo de los mortales. Por ejemplo, soñaba con mi hermano, que estaba a mi lado en un estado entre la vida y la muerte y que me pedía ayuda. Y a menudo soñaba con Babette, y frecuentemente, casi siempre, había un trasfondo de gran tierra baldía en mis sueños, esa tierra baldía de la noche que yo había visto cuando Babette me maldijo, como te he contado. Era como si todas las figuras caminaran y hablaran en la mansión desolada de mi alma perdida. No recuerdo lo que soñé ese día, quizás porque sé muy bien lo que Lestat y yo discutimos al atardecer siguiente. Veo que estás ansioso por saberlo. Pues, como he dicho, Lestat me sorprendió con su nueva serenidad, su consideración. Pero esa tarde no me desperté para encontrarlo en esa disposición, no al principio. Había unas mujeres en la sala. Las velas eran pocas y estaban repartidas en la pequeña mesa con la cena. Lestat tenía un brazo alrededor de una de las mujeres y la besaba. Ella estaba muy ebria y era muy hermosa. Una gran muñeca de mujer, con una cofia cuidada cayéndole por los hombros desnudos y por los pechos parcialmente descubiertos. La otra mujer estaba sentada a la mesa, bebiendo un vaso de vino. Pude ver que los tres habían cenado. Lestat simulaba cenar. Quedaría sorprendido de cómo la gente no nota que un vampiro solo simula comer. Y la mujer de la mesa estaba aburrida. Todo esto me agitó. No sabía lo que Lestat se traía entre manos. Si entraba en la habitación, esa mujer tornaría su atención hacia mí. Y no me podía imaginar lo que sucedería, salvo que Lestat pensaba matarlas a las dos. La mujer en el sofá junto a él ya bromeaba acerca de sus besos, su frialdad, su carencia de deseo, y la mujer de la mesa los miraba con unos ojos negros que parecían llenos de satisfacción. Cuando Lestat se puso de pie y le puso las manos sobre los blancos brazos desnudos, se animó. Agachado para besarla, él me vio a través de la rendija de la puerta, y sus ojos se fijaron en mí un instante, y luego tornó a hablar con las damas. Se agachó y apagó las velas de la mesa. «Está demasiado oscuro aquí», dijo la mujer en el sofá. «Déjanos solos», dijo la otra mujer. Lestat tomó asiento y la llamó para que se sentara en sus rodillas, y ella lo hizo, pasando su brazo izquierdo por la nuca de él y con su mano derecha acariciándole los rubios cabellos. «Tu piel está helada», dijo ella, retrocediendo un poco. «No siempre», dijo Lestat, y entonces hundió la cara en el cuello de ella. Yo contemplaba todo esto fascinado. Lestat era magistralmente inteligente y completamente vicioso, pero yo no sabía cuán inteligente era hasta que hundió sus dientes en ese cuello y le apretó la garganta con un dedo, mientras su otro brazo la estrechaba fuertemente, de modo que bebió hasta saciarse sin que la otra mujer se diera cuenta de nada. «Tu amiga no tiene aguante para el vino», dijo, depositando a la mujer inconsciente con sus brazos cruzados en la mesa bajo la cabeza. «Es una tonta», dijo la mujer, que se había acercado a la ventana y miraba las luces de la ciudad. Entonces Nueva Orleans era una ciudad de muchos edificios bajos, como probablemente sepas. Y en noches claras como esa, las farolas de la calle se veían hermosas desde los altos ventanales de ese nuevo hotel español, y las estrellas de aquellos tiempos
colgaban bajas, con el brillo que hoy lucen sobre el mar. Yo puedo calentar esa fría piel tuya mejor que ella. Se volvió hacia Lestat, y debo confesar que sentí alivio al no tener que ocuparme de ella. Pero él no pensaba hacer nada tan simple. ¿Te parece?, le dijo. Le tomó una mano y ella exclamó: «Oh, ahora estás caliente». «¿Quiere decir que la sangre lo había acalentado?», preguntó el muchacho. «Oh, sí», dijo el vampiro. «Después de matar a un vampiro tiene el cuerpo caliente como el tuyo ahora». Y el vampiro iba a continuar hablando, pero al mirar al muchacho sonrió. «Como te estaba diciendo, Lestat tenía a la mujer de la mano y dijo que la otra lo había calentado. Su cara, por supuesto, estaba ruborizada, muy alterada. La acercó aún más y ella lo besó, señalando entre risas que él era un verdadero horno de pasiones. «Ah, pero el precio es alto», dijo él, simulando tristeza. «Tu bonita amiga se encogió de hombros. La dejé agotada», y dio un paso atrás, como invitando a la mujer a acercarse a la mesa. Y ella lo hizo con una mueca de superioridad en sus pequeñas facciones. Se agachó a ver a su amiga, pero entonces perdió el interés, hasta que vio algo. Era una servilleta. Había cogido las últimas gotas de sangre de la herida en el cuello. Ella lo levantó tratando de ver en la oscuridad. «Déjate caer el pelo», dijo suavemente Lestat. Y ella dejó caer la servilleta, y deshaciéndose las trenzas, su cabello cayó, rubio y sedoso, sobre su espalda. «Es suave», dijo él. «Tan suave. Te imaginaba así, echada en una cama de seda». «Las cosas que dices», se burló ella, y le dio la espalda juguetonamente. «¿Sabes qué clase de cama?», preguntó él. Y ella sonrió y dijo que la cama de él era lo que se imaginaba. Volvió a mirarlo cuando Lestat avanzó, y él, sin apartar su vista de ella un instante, tocó suavemente el cuerpo de su amiga, que cayó hacia atrás de la silla y quedó en el suelo con los ojos abiertos. La mujer dio un respingo, se alejó rápidamente del cadáver y casi derrumbó una mesita. El candelabro cayó y se apagó. «Apaga la luz y vuelve a apagar la luz», dijo él en voz baja. Y luego la abrazó como un insecto rabioso y le hundió los dientes en la garganta. «¿Pero en qué pensaba usted mientras veía todo esto?», preguntó el entrevistador. «¿Quiso detenerlo del mismo modo en que trató de hacerlo con Frenier?». «No», dijo el vampiro, «no podría haberlo hecho. Y debes entender que yo sabía que Lestat mataba a seres humanos todas las noches. Los animales no le daban ninguna satisfacción. Contaba con los animales en caso de que todo lo demás fracasara, pero nunca como opción. Si yo sentía simpatía por las mujeres, eso estaba hundido en las profundidades de mi propia confusión. Aún podía sentir el débil martilleo del corazón de esa criatura muerta de hambre. Todavía ardía en mí los interrogantes de que Lestat hubiese preparado ese espectáculo para mi beneficio, esperando a que yo me despertara para matar a las mujeres. Y me volví a preguntar si podría deshacerme de él. Y odié mi propia debilidad más que nunca. En el interín, él puso sus hermosos cuerpos sobre la mesa y paseó por el cuarto encendiendo las velas de los candelabros hasta que la iluminación pareció la adecuada para una boda. «Entra, Luis», dijo. «Me hubiera gustado que tuvieras una pareja, pero sé cuán especial eres para elegir las propias. Pobre Mademoiselle Frenier, que arrojan lámparas, hacen que una fiesta no sea muy cómoda. ¿No te parece? En especial en un hotel». Sentó a la muchacha rubia de modo que su cabeza reposó en el respaldo de damasco de la silla,
y la mujer morena quedó con la cabeza sobre los pechos. Había palidecido y sus facciones ya tenían un aspecto rígido, como si fuera una de esas mujeres a las que el fuego de su personalidad las hace hermosas. Pero la otra solo parecía dormitar y no tenía la seguridad de que estuviera muerta. Lestat le había abierto 2 heridas, una en la garganta y otra arriba de su pecho izquierdo, y de ambas manaba sangre. Lestat levantó una muñeca y cortándola con un cuchillo, llenó 2 copas y me rogó que me sentara. «Te voy a dejar», le dije de inmediato. «Quiero decírtelo ahora mismo». «Ya lo pensé», dijo apoyándose en el respaldo. «Y pensé que me harías un anuncio florido. Dime lo monstruoso que soy, lo vulgar y miserable. No emitiré juicio sobre ti. No me interesas. Ahora me interesa mi propia naturaleza y he llegado a creer que ya no puedo confiar en que tú me digas la verdad sobre ella. Tú utilizas el conocimiento para tu poder personal», le dije, y supongo que al igual que la gente que hace un anuncio semejante, no esperaba que me diera una respuesta honesta. No lo esperaba de ningún modo. Esencialmente, yo estaba escuchando mis propias palabras, pero entonces vi que su rostro era el mismo con que me había dicho que hablaríamos. Me estaba escuchando. De pronto, me encontré sin argumentos. Sentí con más dolor que nunca el abismo que existe entre los dos. «¿Por qué te convertiste en un vampiro?», le espeté. «¿Y qué vampiro eres? Vengativo y que goza con tomar la vida humana cuando ni la necesita. Esa chica, ¿por qué la mataste cuando con una sola ya era suficiente? ¿Y por qué la asustaste antes de matarla? ¿Por qué la has tirado en esa postura grotesca, como si tentaras a los dioses para que te fulminaran por tu blasfemia?» Todo esto lo oyó sin pronunciar palabra, y en la pausa siguiente me volví a sentir en desventaja. Era como si él vislumbrase la necesidad, el despecho de todo ello. Simplemente se quedó sentado mirándome con la misma expresión impávida. Entonces yo declaré: «Sé que después de dejarte trataré de averiguarlo todo. Viajaré por todo el mundo si tengo que hacerlo para encontrar otros vampiros. Sé que deben de existir. No conozco ninguna razón para que no existan en grandes cantidades. Y estoy seguro de que encontraré vampiros con quienes tendré más en común que contigo. Vampiros que entiendan el conocimiento como yo y que hayan usado su superior naturaleza de vampiros para aprender secretos que tú ni siquiera podrías imaginarte. Si tú no me lo dices todo, entonces yo mismo lo averiguaré, o me lo dirán ellos, donde quiera que los encuentre». Él sacudió la cabeza. «Louis», dijo, «tú estás enamorado de tu naturaleza humana. Buscas los fantasmas de tu ser interior. Frenier, tu hermana, todo eso te representa imágenes de lo que eras y de lo que quisieras seguir siendo. Y en tu romance con la vida mortal, estás matando tu naturaleza de vampiro». De inmediato le objeté sus palabras. «Mi naturaleza de vampiro ha sido la mayor aventura de mi vida. Todo lo anterior fue confuso, nublado. Pasé por la vida mortal como un ciego que salta de un objeto a otro. Únicamente cuando me transformé en un vampiro sentí respeto por primera vez en mi vida. Jamás vi un ser humano vivo, palpitante, hasta que me convertí yo en un vampiro. Nunca supe lo que era la vida hasta que se derramó en un trago rojo por mis labios y mis manos. Me encontré mirando a las mujeres. La morena ahora iba tomando un terrible color azulado. La rubia aún respiraba. «No está muerta», dije súbitamente. «Lo sé». «Déjala en paz», dijo. Le levantó la muñeca, le hizo otra herida y volvió a llenar las copas. «Todo lo que dices tiene sentido», continuó tomando un trago. «Eres un intelectual. Yo nunca lo he sido.
Todo lo que sé lo he aprendido de escuchar hablar a los hombres, no de los libros. Nunca fui lo suficiente a la escuela, pero no soy ningún estúpido y debes escucharme porque estás en peligro.